¿Alguna vez te has preguntado cuánto influye la forma en que nos comunicamos en lo que realmente aprendemos? Bienvenidos al podcast 102. Hoy vamos a estar acompañados por Cintia Soto del Profesorado de Matemáticas del Instituto ENAM. En este nuevo capítulo vamos a hablar de la comunicación y de la educación. ¿Qué entendemos por comunicación? Por comunicación yo entiendo que es una forma de expresarnos, de transmitir un mensaje o una información, compartir ideas o pensamientos de uno hacia otro y que a través de la comunicación se pueden llegar a establecer vínculos, ya sean amorosos, laborales, familiares, entre otros. ¿Sabes qué es muy interesante esa pregunta? ¿Conoces al autor Jorge Huergo? Jorge Borgo, sí, sí, lo conozco. Bueno, él define la comunicación como un proceso social de producción de sentidos y significados, inserto en una cultura que es un campo de pugna por el significado de la vida, la experiencia y del mundo, donde se encuentran diferentes voces y miradas que entran en un conflicto. ¿Y vos qué entendés con esa definición? Bueno, él nos quiere decir que en la comunicación no solo transmitimos información, sino que también podemos construir sentidos, identidades y relaciones sociales. Esta comunicación es una práctica social que está atravesada por el poder del lenguaje y la subjetividad y que está lejos de lo que conocemos como la típica enseñanza que se nos dan en la escuela de lo que significa comunicación. Es decir, el emisor, el que envía el mensaje que es la información misma y el receptor, que es quien recibe la información de ese mensaje. Cuando Huergo habla de sentidos y significados, en el caso del sentido se refiere a cómo las personas interpretan una situación, un mensaje o una experiencia vivida. Por ejemplo, algo tan simple como saludar en algunos lugares, si saludamos con un beso es normal, pero en otros lugares esto puede llegar a ser mal visto. Claro, y cuando él habla de significado, se refiere a, por ejemplo, la palabra hogar para una persona puede significar calidez, seguridad o amor. En cambio, para otra, esto puede significar conflicto, dolor o incluso abandono. Si mal no recuerdo, Jorge Huergo habla sobre tres modelos de comunicación. Sí, él habla del contractualista, el iluminista y el pensamiento propio. El primero se refiere a un contrato impuesto que busca evitar el conflicto y así lograr mantener un orden. El segundo se refiere a la escuela como un medio para recibir enseñanza. Quiere decir que ve a la escuela como un medio para sacar a los sujetos de la oscuridad, es decir, tomando a los mismos como una hoja en blanco. Y el tercer modelo se refiere a entender a la escuela como un lugar donde aprendemos cómo convivir y poder desenvolvernos en una sociedad capitalista. Lo que más me quedó de comunicación es la transmisión de información, y me hacen pensar que la educación en cierto modo hace lo mismo. Porque yo por educación entiendo que es una práctica donde se transmiten saberes, valores y costumbres. Es decir, que no relaciono educar solo con la escuela, sino que la educación se da también en diferentes ambientes, como por ejemplo un club, en la misma calle. Ya que estamos hablando de Jorge Huergo, ¿sabés cómo define él a la educación? Sí, para él, la educación es un proceso social de formación de sujetos y subjetividades, y que es un proceso activo e inacabado. Básicamente, educar no es solo decir cosas para que otros las repitan, sino ayudar a que cada persona entienda, piense por sí misma y construya su propia forma de ver el mundo. Entonces, un ejemplo de educación podría ser un profesor que deja hablar a sus alumnos, los escucha y respeta sus ideas. Ahí vemos que está educando en el diálogo y la participación. Si lo comparamos con otro que solo da órdenes y no deja opinar, podríamos ver que está educando en la obediencia y el miedo, aunque no lo diga. Sí, en este caso, Jorge Huergo también menciona tres modelos sobre la educación. En primer lugar, la educación disciplinadora. Se refiere a una forma de educación que no busca formar personas críticas y creativas, sino se centra en controlar, ordenar y que los estudiantes obedezcan normas sin cuestionarlas. En segundo lugar, la educación preparación para, que se refiere a la idea de que la educación no solo debe preparar a los estudiantes para adquirir conocimientos y habilidades, sino también para enfrentar la vida en sociedad. Y por último, tenemos la educación basada en la lectura y escritura, que se refiere a un enfoque educativo donde el aprendizaje no solo se limita a memorizar información,
sino que se enfoca en desarrollar habilidades críticas y creativas a través del uso del lenguaje escrito y lectura. En resumen, podemos decir que la comunicación y la educación están entrelazadas, ya que educar implica siempre comunicar no solo contenidos, sino también valores, sentidos y formas de ver al mundo. Con esto concluimos este capítulo. Muchas gracias a los oyentes que nos acompañan día a día y también un agradecimiento especial a nuestra invitada Cintia Soto y a las personas que formaron parte de este proyecto, como Luana Quiroga y Alexis Zacarías. Muchas gracias por escuchar.